verle, que seguimos siempre dispuestos a glorificar al Señor, ver todo el pueblo del Señor, ver los niños, que también es un pueblo grande que está llegando y que siguen creciendo cada día en estatura y también en conocimiento. Dios puede bendecirlos. Aquí presentes, amigos, es una bendición tenerles este día. Dios los ha traído, crea, se le dio el nombre del Señor, los trajo a escuchar su palabra, porque es la necesidad más grande en este tiempo. El hombre puede buscar todo y puede descuidar lo más grande, que es lo más cerca que puede tener, lo que está a solo decir: yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Así que es lo más fácil que nosotros podemos obtener. Para obtener algunas cosas muchas veces cuesta años, un tiempo de espera, de sacrificio, pero para recibir la salvación es lo más cerquita, solo es tomar la decisión. Amén. Bien, hermanos, así que gracias al Señor porque me concedió este día, pues esta semana Dios me bendició grandemente y pues me siento contento, y de la misma manera que usted debe de sentirse contento, porque sabe, Dios quería hablarle, yo quería hablarle a mí de la misma manera, porque es el primero que me alimenta el Señor para poder transmitir a su vida lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y el tema de este día, hermanos, es luchando contra el decaimiento espiritual. No sé si usted ha escuchado por ahí o ha visto muchas veces las personas cómo van menguando en su vida espiritual, y nosotros no somos llamados a ellos, sino que somos llamados a permanecer firmes en la palabra del Señor. Somos llamados a crecer, somos llamados, hermanos, a guerrear con toda la guerra espiritual. Para eso nosotros necesitamos la espada, necesitamos el escudo y necesitamos estar dispuestos para poder enfrentar al enemigo. Si a usted le han dicho que al enemigo que nos enfrentamos es grande, pues tal vez no le han mentido, sabemos que es poderoso, pero hay uno más grande que lo venció, y es el que está aquí, el que nos ha traído a cada uno de nosotros para mostrarnos cuán grande es su poder, cuán grande es su amor hacia cada uno de nosotros. A lo largo del tiempo de mi ministerio he escuchado, he visto cómo muchas veces el enemigo va tomando la ventaja, no digo en la gente de afuera, sino en el pueblo cristiano, y él va avanzando a medida que nos hace a nosotros menguar. Tal vez no nos haga retroceder de una vez, pero empieza a ponernos duda, empieza a ponernos inquietudes, empieza a cambiarnos nuestra manera de mirar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de cómo el Espíritu Santo nos guía. Y es cuando uno empieza a tambalear en la vida espiritual, empieza a alejarse de aquel que lo llama para alimentarlo día con día. Usted sabe cómo nosotros nos alimentamos desde la mañana que uno se levanta, y más en este tiempo de calor, a la agua, a la comida. Comida es menos, pero agua, y va de la misma manera, amada iglesia y amigos. Tenemos que alimentarnos de la presencia del Señor, tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor, porque si el cuerpo necesita ese alimento físico, el alma de la misma manera necesita ese alimento espiritual. Amén. Y a medida se ha venido guerreando con el decaimiento espiritual, y muchas veces nosotros empezamos a mirar y empezamos a culpar. Yo me aparto de la iglesia porque veo tal cosa, y eso ha pasado. Y muchas veces en este tiempo tan difícil que estamos, hermanos, uno se vuelve como un espectador y empieza a querer andar, hermanos, de iglesia en iglesia, buscando donde se predique bien. Y sabe que todos predicamos bien, la diferencia es que yo tengo que poner de mi parte para poder recibir, para que Dios me ministre a mí. Y cuando uno empieza, hermanos, a caer en la vida espiritual, es cuando uno empieza a caer en esas crisis. Y viene el enemigo y lo lleva de lugar en lugar a uno buscando una iglesia perfecta. Y la iglesia perfecta ya sabemos que es
hacer la voluntad de Dios, que es servir a Jesucristo. Él es la cabeza. Y que acuérdese que nosotros no somos perfectos, que cada día nos va perfeccionando en este camino. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos con diferencia de situaciones en nuestra vida, donde día con día necesitamos ser cambiados para que mañana no se repita lo malo que hice hoy, porque cada día muchas veces nos equivocamos, pero nosotros, amada iglesia, necesitamos esforzarnos y saber a qué hemos sido llamados, saber quién nos llamó, saber en qué tiempo nosotros estamos viviendo, amada iglesia. No debemos de decir yo me voy o yo voy a ir allá porque está la mejor iglesia. El que hace la voluntad del Señor, el que ha nacido de nuevo, el que ha cambiado y el que se ha entregado al Señor, hermanos, está haciendo la voluntad del Señor. Esa es la guerra del enemigo. Y es donde nosotros tenemos que combatir ardientemente, día con día, noche tras noche. Usted puede ver que hay algunos que hasta dormidos, muchas veces el enemigo le mete pensamientos a uno, lo cual uno debe de cuidarse en todo momento, decirle al Señor, guárdame hasta en mi sueño. ¿Por qué? Para que el enemigo no le vaya a poner algo en la noche y en la mañana vaya a estar pensando y diga, Dios me habló y yo tengo que moverme de la iglesia, o cualquier situación así. Nosotros, hermanos, tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque la decadencia espiritual, hermanos, es como una enfermedad que va llegando muchas veces a la persona y uno no se da cuenta. Cuando va a empezar el gripe, uno empieza a sentirse mal. Cualquier situación, ve que cuando va conduciendo empieza a darle sueño y uno empieza a querer cabecear y a mirar, a moverse, a reaccionar, porque sabe que si se descuida se va a estampar. De la misma manera, hermanos, es la vida espiritual. Todo llega por señales y nosotros debemos de ver, y Dios nos va a hablar hoy qué nosotros debemos de hacer por si el enemigo nos quiere llevar a esa decadencia espiritual. Hermanos, Dios está aquí para este día llenarnos y para descubrir el plan del enemigo y para vencerlo y para ayudarnos a seguir hacia adelante como un cuerpo que somos, como una iglesia que nos llamó para anunciar las virtudes de las tinieblas a la luz admirable. Así que lo voy a invitar a la palabra del Señor en este momento y vamos a buscar ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Mateo capítulo 16, vamos a leer el versículo 13. Gloria al Señor. Nos ponemos en pie por reverencia a Dios. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Puede sentarse. Gloria al Señor. Jesús andaba predicando. Desde que Él llegó, su ministerio fue diferente a la secta de saduceos, de los fariseos. Empezó a hacer señales, empezó a hacer prodigios, empezó a sanar, empezó a pregonar y a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y gente empezó a seguirlo.
Por una parte, gente que creía en él. Él enseñaba, no con la doctrina de aquellas sectas religiosas, sino que él enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad del Padre, la autoridad que se le había dado a él para hacer y para poder vencer todas las opresiones, todas las oposiciones, porque a eso él había venido a anunciar ese mensaje que cambió nuestras vidas, ese mensaje que nos da la esperanza día con día, ese mensaje que nos mantiene a nosotros como una llama, una antorcha ardiente en nuestro ser, dentro de cada uno de nosotros. Y si alguno de nosotros la sentía y no la siente, es de preocuparse, es de reaccionar, es de hacerse preguntas: ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con mi vida? Porque evidencias son claras. Jesús estaba ahí, venía de la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Él quería saber qué decía la gente de afuera, quién era Jesús, cuál era su obra. Tantas preguntas que podían caber en una sola. Él ni siquiera preguntó: ustedes han oído qué dicen los fariseos que soy yo, ¿verdad que no? ¿Qué dicen los saduceos? No, a él no le interesaba, porque ellos ya estaban perdidos. Él los trató, no le voy a decir que de una manera tan grosera, pero él les dijo que ellos no eran nada y que toda planta que no daba fruto era desarraigada y echada al fuego. Eso se estaba refiriendo. Pero Jesús le interesaba saber, él quería saber qué pensaba la humanidad, qué pensaba aquella generación en aquel tiempo, quién era él, qué significaba él. Y fue cuando estos hombres, sus discípulos, ellos habían escuchado, y unos decían, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que los profetas, otros que Jeremías. Pero Jesús no se queda allí, sino que él se interesa y se acerca más a ellos, como si yo me acercara a cada uno de ustedes en esta hora. ¿Y tú qué piensas? ¿Quién es? Mire lo que dice el 14, el 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué significa Jesús para nosotros? Usted sabe que en este tiempo hay una secta que de la misma manera llaman que fue un hombre, un profeta más. Nunca dicen que es el Hijo del Dios viviente. Nunca dicen que es el mediador entre Dios y los hombres. Nunca dicen que es el sacrificio vivo, el que derramó su sangre, que nos limpió a cada uno de nosotros de nuestra mancha, de nuestro pecado. El pecado representa, significa lo que es la lepra, lo que en la ley aislaba a una persona, era condenada a estar lejos de la congregación y tenía que pasar un proceso para poder regresar. El pecado de cada uno de nosotros a simple vista no se puede ver, pero hay uno que lo ve. Sí, así es. Padre, Hijo y Espíritu Santo están viendo mi pecado, pero no me está condenando por mi pecado, sino que me está perdonando el pecado que yo he cometido, el pecado que había cometido. Esa es una de las más grandes bendiciones, uno de los más grandes regalos que nosotros hayamos podido recibir. Jesús se interesa en aquellos hombres que él formó.
Jesús se interesa en saber qué decía aquellas multitudes que lo perseguían. Él quería escuchar una respuesta. Como muchos de nosotros en este tiempo debemos de acercarnos y debemos de luchar. Le dije al principio que muchos caminamos buscando una iglesia perfecta, pero si cada uno de nosotros nos esforzamos, nos limpiamos, nos santificamos, empieza uno, sigue otro y todos llegamos al mismo conocimiento de la verdad, todos nos esforzamos, vamos a hacer una iglesia que Jesús está perfeccionando día con día para que siga anunciando esa palabra. Porque muchas veces solo se ven las cosas amadas, pero lo bueno no. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. Es como si yo le dijera, de 100 palabras que hablé una mala, 99 no resaltaron, pero una mala que nosotros dijimos, esa palabra es la que marcó a las personas. Esa es la que van a recordar. Así trabaja el enemigo. Pero nosotros, hermanos, somos llamados a mantenernos firmes, llamados a esforzarnos. Queremos nosotros llegar al reino de los cielos. Esto es de valientes. Esto es de personas dispuestas, de personas esforzadas. ¿Sabe de qué manera va llegando el decaimiento espiritual? Cuando muchas veces nosotros queremos ver y queremos que hagan, pero nosotros no queremos hacer nada. Y cuando nosotros vemos a aquella persona luchando como el que se está ahogando, no sé si usted ha visto o ha escuchado, y alguien le quiere ayudar pero tampoco sabe nadar, o si sabe nadar pero no se quiere meter, no lo quiere ayudar. Aquí en el camino del Señor, aquí en la iglesia no es así. El que no puede caminar, nosotros que sabemos caminar debemos de llevarlo hacia adelante. Debemos de decirle, párese, porque Dios lo necesita. Y si lo vemos sentado en la última silla, tenemos que traerlo aquí. De allá me trajo el Señor, de allá lo trajo el Señor aquí y lo llevará día con día haciendo su voluntad. Pero tenemos, hermanos, que cada uno de nosotros luchar. Yo puedo saber cuáles son mis virtudes, pero de la misma manera yo puedo saber cuáles son las desventajas donde el enemigo me quiera ganar, donde el enemigo busque atacarme para hacerme perder la comunión con el Señor, para alejarme de esto precioso que usted siente cuando viene a la iglesia, porque todos lo sentimos. Y el que no lo siente, le dije, preocúpese, que no estamos para decirle, no, usted hoy vino cansado, no, aquí estamos para ayudarle a decirle, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y sabe, ¿dónde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Donde hay gente dispuesta, donde le decimos, te anhelamos Dios, te anhelamos Jesús, te anhelamos Espíritu Santo, necesito que entres en mi vida, necesito que cambies mi vida, necesito ser transformado para poder ejercer los ministerios que tú tienes para mí. De esa manera nosotros vamos a ir mejorando día con día. De esa manera Dios se va a ir agradando cada vez más de nosotros. ¿Para qué? Yo le pido a Dios bendición, 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 bendíceme y no quiero dar nada. Si la iglesia necesita, hermanos necesitan, hermanas necesitan, amigos necesitan. Si yo quiero que Dios me dé, tengo que dar eso que Él me da a mí. Pero muchas veces el enemigo, él escucha, el enemigo, él ve, pero él no hace las cosas y él empieza a hacernos tropezar a nosotros. Él empieza a debilitarnos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros salimos de su garra cuando Jesucristo nos sacó, y desde que salimos de Él nos volvemos enemigos de Él y nos hacemos hijos de Dios y empezamos a hacerle la guerra, empezamos a pelear por las almas, y las almas son libres, las almas salen de la esclavitud, los enfermos se sanan, los paralíticos se sanan, todos aquellos que no querían, la vida empieza a cambiarle. Pero es allí donde nosotros tenemos que meternos todos
dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cómo yo voy a hablar mal de la iglesia? ¿Cómo usted va a hablar mal de la iglesia? No, si va a hablar mal de mí, pero puede hablar mal de mí, pero de la iglesia no, de Dios no, de Jesús no, del Espíritu Santo no. Si yo hago el mal, usted puede decir, el hermano hace mal, pero no la iglesia. Porque la iglesia, hermano, es la que nos tiene como estamos bendecidos, prosperados y en victoria, porque todos estamos orando los unos por los otros, todos nos cubrimos a cada momento. Esa oración es la que nos cerca a nosotros, para que no tropecemos. Pero cuando el enemigo empieza a cambiarnos la mente, es cuando empezamos a retroceder, es cuando empezamos a irnos nosotros. Usted sabe que cuando Jesús iba a ser crucificado, le profetizó a Pedro, porque Pedro le había dicho, Señor, hasta la muerte iré contigo. Y Jesús le dijo, no, te aseguro. Y no le dijo el otro año, el otro mes, la otra semana, que hoy mismo, que tú me negarás 3 veces. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra? Claro que se cumplió esa palabra, lo dijo. ¿Qué nos enseña a nosotros? Que nos equivocamos. ¿Qué mensaje nosotros aprendemos? Que hay un perdón. ¿Solo para quién no hay perdón? Para los que se ponen del lado contrario, aquellos que ya no pueden regresar, los que se rebelaron contra Dios. Pero para nosotros sí hay perdón. Y Jesús le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Quién se lo había dicho a Pedro? ¿Había profecías? Sí. ¿Había dudas? En ningún momento. Y oiga cómo Jesús lo bendice. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado, bendecido eres Simón, le dice, porque tú sabes quién soy yo. Tú conoces mi ministerio, tú sabes a qué vine. Y nosotros de la misma manera tenemos que saberlo. Y desde ese momento, mire lo que dice el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que quiere decir piedra. ¿Por qué? Por la afirmación, por la seguridad. ¿Cómo puedo yo decirle a usted, Jesús cambia, Jesús transforma, Jesús salva, Jesús sana, si yo no lo he experimentado? Es difícil, usted no podría creerme a mí, pero si hay evidencia, si yo lo he vivido, yo puedo decirle todo esto lo hace Jesús, que fue la afirmación con la que Pedro se presenta y Jesús le dice, tú eres roca por tu afirmación. ¿Por qué? Porque la roca es difícil de destruirla. De esa misma manera debe de ser nuestra mirada a Jesús. Amén. Nuestro pensamiento a Jesús. Amén. Que no haya nada ni nadie que lo destruya. Jesús quería saber de los que estaban cerca de él. Le conocían y tenían mejor información que la demás gente. Y lo que llama la atención a mí es que Cristo se muestra satisfecho con aquella confirmación de Pedro, porque Pedro no vacila, Pedro en ningún momento duda. Y le dice, antes que los demás, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta allí vamos bien.
eso se ha movido en las iglesias. Iglesias que se han movido en el poder del Espíritu Santo. La diferencia es que hacen muchas veces que si hemos sido iglesias pentecostales, iglesias de fuego, que muchas veces empiece a apagarse esa llama, que muchas veces empiece uno a cambiar esa fe, esa entrega, esa búsqueda que antes tenía. Si hemos visto todo esto en las iglesias, hemos visto cómo Dios se ha manifestado. Es cuando viene la decadencia espiritual, es cuando viene la crisis, es cuando viene la necesidad. ¿Qué hace cuando uno no tiene alimento? Cuando le viene la necesidad, uno corre al supermercado que está más cercano, a la gasolinera, donde sea. Y si no hay lo que necesita, dice: esto me llevo antes, esto va a suplir mientras voy al lugar a comprar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la vida espiritual? Es correr de la misma manera, es buscar y no ir allá a buscar. Nosotros tenemos, hermano, la poderosa palabra, que es lo primero, y ver dónde nos equivocamos nosotros. Es ver que nosotros estamos necesitando. Y dejar de ver tanto muchas veces donde nosotros vemos al hermano, a la hermana, al predicador, a la líder, dejar de ver de manera mal y mirar hacia arriba donde vienen las bendiciones. Porque muchas veces lo que el enemigo hace es eso: me cambia la mirada y la pone en alguien. ¿Para qué? Para desanimarme de mí. Y es allí donde la iglesia debe de mantenerse activa. Es allí donde la iglesia debe de perseverar, de mantenerse unánime. Mire, cosas que traen la decadencia espiritual. Y le leo aquí porque lo tengo cerca, en Mateo 26:41. Eso hace que una iglesia vaya decayendo espiritualmente. Pero como nosotros, le dije que Dios nos está hablando este día, porque Él quiere que nosotros seamos una iglesia que transmita bendición, es descuidar la oración. ¿Por qué la oración? Porque es lo primero que hace uno cuando se levanta. Al menos en mi caso es lo primero que hago, y después la palabra del Señor. Y dice aquí en el 41: velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Qué es lo que se nos está diciendo? Va a venir la tentación. ¿Y de qué manera va a llegar? De la manera que nosotros menos lo esperamos. Nos va a poner desánimo, nos va a quitar los deseos de orar, nos va a quitar los deseos de leer la palabra del Señor, nos va a quitar el deseo de congregarnos. Pero eso lo veremos más adelante. Cuando nos manda a nosotros a velar, ¿qué quiere decir? Que el enemigo va a llegar en cualquier momento y que tenemos que ver por dónde llega. ¿Qué nos quiere decir? Que estemos bien alertitas, que estemos despiertos. Usted sabe que el enemigo puede llegar aquí, no lo vamos a ver, pero vamos a ver la evidencia cuando él quiera meterse. Pero si nosotros nos podemos orar todos juntos a luchar, no va a hallar lugar aquí. ¿Por qué? Porque estamos alerta, estamos orando y estamos velando. Y hay alarmas, hay seguridad para que él no pueda tener cabida en un lugar que no es un lugar cualquiera. Usted puede ver el edificio, tal vez no tenga gracia, pero aquí está el poder número uno. Aquí está el que todo lo puede, a quien nosotros representamos. Así que lo primero que tiene que hacer una iglesia para mantenerse viva espiritualmente,
Una iglesia con esa afirmación, con esa seguridad de Pedro, es no descuidarse, es orar y velar. ¿Para qué dice? Para que no entre uno en tentación, para que la tentación no le llegue. Porque dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne no quiere. ¿Cuántas veces no ha oído esa voz usted? Le dice, hoy no vayas a la iglesia, va a ser jueves, va a ser domingo. Es un día total. Y no hay problema. Las cosas que por allí el enemigo empieza a avanzar en nuestras vidas. Y es cuando nosotros tenemos que cortarle las alas, no dejarlo que él avance en nuestras vidas. Es mantenernos con los ojos bien abiertos. Usted sabe que antes era difícil para una persona ver cuando estaba empezando a perder la vista. Hoy están los mejores hospitales. No sé de qué manera lo hacen, pero la persona vuelve a ver. Ese es lo mismo, esa unción, ese poder sobrenatural. Cuando nosotros no podemos ver y le decimos, Señor, yo quiero ver en el Espíritu, es cuando Él empieza a hacernos ver a nosotros de la misma manera. Y cuando vemos como Dios manda, como Dios nos ve a nosotros, todo lo vemos bonito, todo lo vemos perfecto. Pero cuando vemos de la manera que el enemigo nos hace que veamos, todo es malo, aunque no todo parezca malo. Pero a nuestra manera de ver, todo es malo. Causa número 2. Busque allí Hebreos 10:25. La causa número 1 era orar, velar y orar. Mire lo que dice Hebreos 10:25. Y no vaya a pensar y vaya a decir el hermano, trajo este tema para exhortarnos en ninguna manera. Esto es un recuerdo. Esto, hermano, es que tenemos que ponerlo en práctica nosotros día con día. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora bien, ¿qué es una exhortación para nosotros? Es venir a gritarle a usted, ¿por qué no te congregas? Eres un haragán, eres un perezoso. Ese es un insulto, esa es una ofensa. En ninguna manera eso va a ayudar, va a aliviar su vida. Porque lo vamos a destrozar, lo vamos a hacer pedazos y no vuelve. Y esa es una causa para que el decaimiento espiritual, la crisis se vaya apoderando de uno. Si usted no puede venir 2 servicios por una o por otra situación, no le vamos a decir que es un pecador. La diferencia es no ponerlo en práctica. Porque cuando yo puedo no venir 3 días, que ya casi 2 días he fallado, pero eso no me hace a mí un pecador, eso no lo hace a usted un pecador. La diferencia es cuando esto se va apoderando de uno y empieza a ir como cuando compra el alimento para los 15 días y se le terminó, allá vuelve a los 15 días. ¿Sabe por qué debe de uno permanecer aquí? Porque es el único lugar donde usted recibe paz. Es el lugar donde está más cerca de Dios. Es el lugar donde está la presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí no escucha gritos, aquí no hay distracciones, sino que todos estamos en lo mismo, con la misma necesidad. Lléname, Padre, llena a mi hermano, llena al hermano, llena a las que cantan, llena a los que prediquen, llénanos a todos. Al que no siente gozo, llénalo para que sienta ese gozo también. ¿Cuántos problemas no se pasan en la casa que nunca se cuentan?
Si Dios nos diera el privilegio y nuestros ojos o nuestra mente pudiera leer los pensamientos de cada uno como una televisión, no sería fácil. Cada uno de nosotros pasa diferentes situaciones día con día. Pero lo que yo les puedo decir es que si usted no ve esos obstáculos, no ve esas luchas, aquí las trae al altar, a la presencia del Señor. Si no son vencidas hoy, pero van a ser vencidas mañana. Y durante su fe, no mengue, durante su fe siga creciendo y permaneciendo firme, esa respuesta va a llegar. El decaimiento espiritual va llegando a las personas, no por lo que usted me diga, digámoslo así. Yo me pongo de ejemplo porque si yo le hablo a usted y lo pongo a usted, a veces se puede malear porque no tiene la madurez. Pero me pongo de ejemplo porque he pasado ciertas cosas y me puede decir lo que me diga, no me va a dañar, no me va a detener de adorar al Señor. ¿Por qué? Porque sé lo que Él ha hecho en mi vida y lo que Él tiene y lo que Él sigue haciendo. ¿Quién cuida de nosotros paso a paso, despiertos y dormidos? Dios. ¿Le pagamos nosotros sus servicios? No. Siempre vamos a ser deudores, pero lo hace por amor. ¿Sabe por qué? Porque le confesamos y le decimos, Padre. Él está viendo que nosotros en sí decimos, yo soy tu hijo. Y un hijo indefenso que no me puedo defender, pero tú sí me puedes defender a mí. Y cuando uno empieza a alejarse del Señor, deja de congregarse, es cuando el decaimiento se va apoderando. Iglesias grandes a lo largo de la historia van decayendo. Y hay muchas consecuencias, pero solo vamos a ver unas. Número 3. No alimentar la fe. Vean lo que dice Lucas 22, 31 y 32. Pero ¿cómo podemos alimentar la fe? Voy a decir, si la fe no la tenemos. 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo? Que le estaba pidiendo permiso para hacerlo. Así que usted, cuando le llega una prueba o algo, es Dios que le da permiso, porque Dios ve su capacidad, su condición, y que usted va a doblegar rodillas solo ante la presencia de Dios. No alimentar la fe. Más el 32 le dice, pero yo, Jesús le dice, yo he abogado para que no te falte. ¿Qué le dijo? La fe. ¿Dónde es cuando nosotros tenemos que tener más fe, hermanos? En el momento difícil. Cuando a este hombre no le esperaba nada fácil, le dijo, vas a ser zarandeado como a trigo, ha pedido permiso. Pero no lo dejó que lo hiciera así. Mas yo he abogado para que no te falte la fe. ¿Quién está abogando por nuestra fe? Jesús. Pero nosotros tenemos que alimentarnos de esa fe día con día, creer que al venir aquí nuestra vida va a cambiar, porque es diferente. Desde que cada uno empieza a conectarse con los poderes divinos, la vida va siendo transformada día con día. El testimonio, el ejemplo, todo eso va siendo diferente. Y si hoy le viene una prueba, la pasó. Mañana le viene otro, la pasó. Pasado le viene otro, la pasó. ¿Qué van a decir de usted? Ese es un guerrero. Esa es un hijo de Dios, una hija de Dios.
cuando ven que uno no puede defenderse. Pero hay una promesa en la Biblia que Jehová peleará por vosotros y vosotros vais a estar tranquilos. Eso es alimentar la fe, es querer, es dejar todo en las manos de Dios y no meter las manos nosotros, porque nosotros nos equivocamos. Hablamos mucho y hay momentos cuando hablamos más, y no es cuando predicamos, es cuando nos enojamos. A veces que hablamos mucho. Cuando oramos, cuando ministramos, hablamos mucho. En la oración, ¿cuántas palabras el tiempo que usted ora habla con Dios? Miles de palabras. Y todas esas palabras traen respuesta. ¿Por qué le ora de esa manera a Dios? Porque sabe que su respuesta va a llegar, su bendición va a llegar, su libertad va a llegar, su milagro lo va a ver. Por eso usted habla y habla con Dios. Y después de que Dios lo bendice, también habla para darle gracias por lo que Él ha hecho. Pero yo he rogado por ti para que la fe no te falle. ¿Cree usted que nosotros estamos solos, que estamos a la deriva? Ese mismo Jesús al que Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios, y al que Jesús le dice, tú eres roca, esa palabra es para nosotros, aunque no nos llamemos Pedro, pero el significado era esa firmeza, era esa seguridad. Y si nosotros lo hemos conocido, debemos de luchar. Y el tema no era porque hay, sino porque puede llegarle, y para que cuando le llegue, usted ya tiene la medicina por adelantado. El enemigo no lo va a sorprender. Ya sé por dónde vienes, pero aquí está el antídoto que no va a dejar que entres a mi vida. Porque el decaimiento lo que trae es fracaso. Isaías 59, versículo 1 y 2. Número 4 es darle cabida al pecado en el corazón y en la mente. Eso produce el decaimiento espiritual. Pero el tema es luchando contra el decaimiento espiritual. Y cuando usted está luchando, es como el que tiene cáncer. Y usted sabe que un niño o una persona que tiene cáncer, desde que le detectaron la enfermedad, dice ya murió. Pero hay unos que Dios hace el milagro, pero ellos luchan y luchan porque no quieren morir. Eso es luchar de la misma manera. 59, le dije 1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Eso es cuando nosotros le escuchamos, le hablamos. Él está atento a nuestra oración. Pero ¿qué hace que nuestra oración no sea escuchada? ¿Qué hace que nosotros nos vayamos decayendo en la vida espiritual? Aquí está el 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Luchando contra el pecado en la mente y en el corazón. No darle lugar en ningún momento, sino, como dice el versículo 1, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agotado su oído, no se ha agravado para oír. O sea, lo que nosotros le estamos diciendo no es como lo que yo le digo en secreto a otra persona, que la otra persona lo transmitió al otro y al otro, y como iba en secreto nunca pudieron escuchar, sino que al final salió un alboroto. Pero lo que usted le habla al Señor aquí en silencio, voz al cuello,
en su casa, en el carro, donde va, en el trabajo, Dios lo está escuchando. Y si usted le dice, Señor, líbrame, su mano también la puede estirar para apartarlo de ahí, ponerlo en el hueco de su mano y nada le pase. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando yo veo que viene guerra espiritual a mi vida y no puedo levantarme, que estoy pasando un proceso y le digo, Señor, ayúdame, tú me sacaste, yo no puedo salir de aquí y necesito momento a momento tu ayuda, porque solo tú eres el único. Todos me critican, todos me desprecian, todos me desechan, pero tú eres mi ayudador. Dios lo ayuda a uno. A su nombre. Esa es la causa número 4, no darle lugar. ¿Sabe por qué? Cuando yo le doy lugar al pecado en la mente o en el corazón, el enemigo se apodera de mí, me pone freno y me empieza a hacer evadir, no ir a la iglesia. Y si hay hermanos que tienen revelación, que tienen visión, usted sabe que el que tiene visión es como una televisión que Dios le revela todo y todo lo está viendo. Y es cuando uno empieza a apartarse, y es cuando el enemigo empieza a hacer lo que quiere con uno de ellos. Hay que cuidarlos, porque hay muchos pecados, y aquí el día de mañana Dios va a revelar eso. Debemos de pedirle, porque nadie se puede pasar, nadie se libera. Y no se dice, vamos a acusar, vamos a destruir, vamos a ayudar al que cae en pecado. Vamos a levantarlo, vamos a restaurarlo, porque nosotros no somos jueces. Si nosotros estamos aquí es porque fuimos perdonados, y estamos aquí para hacer que muchos sean salvos, hermanos, de esa multitud de pecados y no vayan al lugar de condenación. El pecado no es el que separa al hombre, sino cuando uno quiere, cuando ese pecado no lo confiesa. Cuando le da lugar a ese pecado es cuando empieza a caer el decaimiento espiritual. Y eso es lo más fácil para una persona que va decayendo en la vida espiritual. El enemigo lo va confundiendo, lo va envolviendo, le va dando cuerda y empieza uno a aislarse. El pastor le habla, le dio igual. ¿Por qué no viniste? Estoy enfermo. Y usted puede darle seguimiento a la mente. ¿Qué puede pensar? Es cuando uno empieza a darle cabida en la mente rápido. A veces hasta ya las trae listas, sabe que le va a llamar o le va a mandar un mensaje y ya sabe la respuesta que uno le va a dar. De ello nosotros debemos de cuidarnos. Porque aunque nadie nos quiera descubrir, el enemigo sabe que está tomando el control sobre nosotros. Y nosotros no estamos para tener estar bajo el dominio del enemigo, sino bajo la liberación, bajo la presencia del Señor, sobre el cual el enemigo no debe de tener potestad, autoridad sobre de nosotros. Causa número 5: quitar la mirada de Cristo y ponerla en los hombres. Hay un versículo poderoso en Jeremías. ¿Sabe por qué? Porque si yo fuera una eminencia de esa que los hombres adoran, cuando este hombre cae, ¿qué pasa con toda la iglesia? La iglesia se fue al suelo. Se empiezan a descargar, se empiezan a ir, y perdieron la esperanza, perdieron esa mirada. ¿Por qué? Porque no miraban a Jesús, no miraban a Dios, no miraban su libertad, sino que veían a aquel hombre, cómo Dios lo usaba. Pero ¿por qué este hombre? ¿Por qué esta mujer decayó espiritualmente? Porque no se cuidó en las demás áreas que hemos nosotros venido viendo. De ello nosotros debemos de cuidarnos. Y cuando dice maldito, dijo Jeremías, el hombre que confía en hombre. Es un texto que no cabería aquí. Pero cuando nos manda a nosotros a no poner la mirada en los hombres, es porque yo me equivoco. Y si usted pone la mirada en mí, cuando yo me equivoque, ¿qué va a hacer de usted? Y tanto que le confiábamos al hermano, y tanto que queríamos, y cómo nos falló. Y no les fallé solo a ustedes, también le fallé a la presencia del Señor. Por eso nosotros tenemos, como dijo Hebreos, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos falla. ¿Por qué? Porque Él en su naturaleza era hombre, pero era divino. Nosotros sí fallamos. Vamos terminando. No se preocupe.
causa que produce el decaimiento espiritual cuando no se enfrentan los problemas mediante la fe y la oración y la madurez. Usted puede decir, ¿cómo voy a enfrentar mis problemas? Mediante la fe, mediante la oración, mediante la madurez. Es esperar en el Señor. Con su madurez, usted sabe que un problema no lo va a resolver de la noche a la mañana. Una puerta, si está cerrada y usted no trae llave, no va a poder pasar. Si su carro se le laquea, no lo va a poder abrir de un momento a otro. Se necesita madurez. O le va a dar un vidrio con una roca para meterse rápido, le va a sonar la alarma y no va a poder ni prenderla. Paciencia. Tenemos que saber enfrentar nuestros problemas, porque cada uno de nosotros vive en medio de problemas. Que los buscamos, no. Que alguien los busca y Dios nos permite para mostrar al enemigo que nuestra fe está más en él que en los problemas. Usted nunca debe de ver un problema más grande que Dios. Es más grande el que pone el problema y el que lo saca de ese problema. Pero no se meta a problemas, porque es difícil salir de problemas y va a salir lastimado y va a llorar. Cuando llegan los desánimos, depresiones, tristezas y serios problemas en mi vida, hermano, ¿por qué no vas a la iglesia? Es que tengo unos problemas tan grandes que tengo que resolverlos afuera. Y el que se fue de una iglesia por un problema no va a regresar, porque dejó quien le iba a sacar del problema y siguió a quien le sigue haciendo más problemas. ¿Ha oído usted a veces de algún desanimado que, ay, es que yo estoy desanimado, ya no quiero ir a la iglesia? ¿Quién produjo en nosotros ese desánimo? ¿Quién nos ha enseñado a nosotros que viviendo en desánimo vamos a prosperar, vamos a salir hacia adelante? Dios no se agrada, pero el enemigo se ríe cuando nos ve a nosotros, y a veces hasta decimos en la iglesia, tomamos el micrófono, que yo estoy desanimado. Eso no debemos de decirlo, porque cuando nosotros decimos eso, le estamos diciendo al enemigo, tú tienes el control de mi vida, y él en ningún momento tiene el control en cada uno de nosotros. Depresiones, muchos. Tristezas, muchos. Pero todas esas cosas, hermanos, son para traerlas al altar del Señor. Son para que aquí sean vencidas. Son para que las demás personas vean que usted no está sola, no está solo, que no es una persona cualquiera, sino que es el Hijo de Dios. Por lo cual, Él pelea por nosotros y nosotros vamos a estar con Él. Queremos nosotros ver una iglesia victoriosa, una iglesia triunfante, una iglesia unida. Una iglesia fuego espiritualmente. Debemos de apoyarnos los unos a los otros. Pero recuerde aquella palabra en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándoos, sabiendo que aquel día está cerca. Y yo recibo la exhortación suya. Yo no sé usted si alguien lo exhorta, si la va a recibir o se va a enojar. Porque si se enoja y sale por esa puerta y se va, el decaimiento espiritual fue de un solo y va a costar restaurarse. Así que la palabra para nosotros, si a mí me exhortan, no es un regaño, es porque algo no está bien. Y cuando me exhorten es para que yo mejore. Pastor, eso es tiempo para que usted diga el llamado a los amigos. Hasta aquí nos ha bendecido el Señor.